¿Ya se marearon? ¡Ahí va otro por allá! ¡Ese grita más fuerte! ¡Sofía! 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 Sofía, tranquilízate, no te quiero asustar, ¿ok? Hasta tu nombre me sé. Señora, por favor, ¿no ha visto una niña como de este tamaño con un short azul? No la he visto. Segura. Por favor, si la ven. Claro que sí. ¿No ha visto una niña de este tamaño un short azul? Por favor, ayúdenme. ¡Sofía! No soy un extraño, yo trabajo con tu papá y me pidió que venga a buscarte. ¡Mentiroso! A ver, ¿cómo se llama mi papá? Tu papá se llama Eduardo León Altamira. Te está esperando allá afuera, muy enojado porque no le avisaste que venías para acá. Bueno, ¿y qué hacemos con mi amiga Victoria? ¿Se quedó allá? Tu amiga que se quede ahí. Es mejor, porque si no se va a desquitar con ella. Pero ella no tuvo la culpa. Yo le dije que viniéramos. ¡Sofía! Mandaste a asesinar a Blanca. ¿Qué te pasa? Yo solo salvé a esa muchacha. ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso de que soy una asesina? Estás igual que Jorge. Llegó con un montón de acusaciones absurdas. Bueno, entonces explícame. ¿Qué está pasando? Blanca desapareció, ¿dices que tú lo hiciste? Yo solo le ofrecí dinero para irse y ella aceptó. A ver, ¿quién crees que pagó el hospital de ese pobre hombre? ¿El seguro médico que Memo no tiene? ¿Fuiste tú? Por supuesto. Y a Blanca le di mucho dinero para que se fuera de aquí. No quería que Adriano la siguiera torturando. Parece que ella siempre supo que él era su padre, pero pues, no lo quiso conocer. No te creo ni una sola palabra. Yo tampoco espero que me creas. Desde que regresaste te has portado bastante mal conmigo. Parece que Cristóbal es el único hijo que tengo. Yo como sé que Blanca no está muerta. No sabes. Y tampoco creo que tengas una forma de averiguarlo. A mí no me dijo a dónde iba. Mi único compromiso con ella. Darle dinero. ¿Y tú por qué harías algo así, mamá? Ella no quiere. Adriano adora a su familia. Y hasta que Adriano no se vaya y deje de presionarla, pues Blanca prefiere estar lejos. Para tu sorpresa, fui yo quien se encargó de que Memo mejore. ¿Qué? ¿No vas a contestar? No, mamá. Y créeme que voy a seguir investigando hasta estar seguro que lo que me estás diciendo no es una mentira. Gracias. Hola, Melania. ¿Te acuerdas de mí? Ah, tú. Ay, sí, yo, pero no vengo a hablar contigo, ¿eh? Vengo a hablar con tu patrón. Está ocupado. ¿Ocupado yo? Perdón, señor, pensé que estaba ocupado. Don Leónidas, ¿se acuerda de mí? Socorro Sánchez, antigua empleada doméstica de esta su casa. ¿Cómo está? Claro que me acuerdo. ¿Cómo estás tú? Bien. Vengo porque le quiero ofrecer un negocio que no va a poder rechazar. ¿Qué tienes, Hugo? Cambia esa cara. Tu hermana está bien. De seguro perdió su celular y por eso no te ha llamado. Ya, Ramón. ¿Crees que no sé que se están turnando para cuidarme? Porque Blanca está trabajando. Pero mira, en cuanto regrese, todo regresa a la normalidad. Vas a ver. ¿Y si mi papá despierta y Blanca no está con nosotros? Mi papá se va a dormir de la tristeza otra vez. No. Eso no va a pasar. Yo sé que ahora te sientes solo porque antes había mucha gente, pero tienes a Simona. Y a Jorge, que de seguro se va a ir a vivir con Karina. ¿Por qué dices eso? Porque son novios y los vi ¿Y los viste cómo? besándose. Pues sí, don Leónidas, como le decía, yo siempre he jugado a la lotería, nada más que hace como 10 años, pues ¿qué cree? Que me la gané y ahora soy millonaria.
Pero eso es una historia increíble. No, yo no he sido de esas mujeres despilfarradoras. No, señor, todo lo contrario. Yo me he juntado con la gente que sí sabe invertir y en vez de perder, pues he ganado más. Bueno, me parece muy bien. Eso habla muy bien de ti, Socorro. Ay, don Leónidas. Y bueno, pues yo me puse a pensar, ¿verdad? Y me dije, a ver, Socorro, ¿por qué no inviertes un dinerito en la naviera de los patrones que en algún momento te echaron tanto la mano? Y pues, por eso me atreví a venir a hablar con usted. Bueno, la verdad es que ahora mi hija está a cargo y no sé si ella pueda... Sí, yo sé, don Leónidas. Pero a mí me dijo un pajarito que no les está yendo muy bien económicamente. Y yo estoy hablando de millones verdes. ¿Cómo? Así es. Yo puedo invertir mucho más dinero que ese San Oceánico. San Marino, querrás decir. Ese. ¿Y qué sabes de ellos? Pues no sé mucho. Solo que quieren invertir dinero en su naviera. Pero yo soy mucho mejor opción. Mira, quizás sea bueno presentarte con mi hija. Ay, don Leónidas, recuerde que yo le hacía la cama, ¿eh? Y le lavaba su ropa. La conozco. Y muy bien. Sí, claro, pero puedo conseguirte una reunión con ella. Eduardo, por favor, soy yo. Contéstame. Señora, ¿no ha visto una niña como de este tamaño con unos shorts azules? Mariana. Hola, Victoria. Decidí venir a buscarla. ¿Siguen aquí en el parque? Aquí estoy, pero pasó algo horrible. ¿Qué cosa? Perdí a Sofía. Yo casi estoy segura de que Jorge cree que su mamá mató a Blanca. ¿Él nos puede ayudar a conseguir las pruebas para meterla a prisión? Confías mucho en él, ¿no? Es un buen tipo. Y siento que se siente más cómodo con los pobres que con los ricos. Pues no sé, yo creo que solo es cuestión de tiempo para que él esté de nuestro lado. Yo sé que tu cabeza está a nuestro lado, que estás preocupado, pero me gustaría mucho poder tranquilizarte. No puedo tranquilizar. La vida de mi hija corre peligro. No, Adriano. Mientras Raquel crea que Blanca está muerta, ella está bien. Es bueno tenerte conmigo. No hay nada que me haga más feliz. Buenas tardes. Qué bueno que viniste. Entre más recemos, más nos escuchará la Virgencita. Y yo sé que tú quieres mucho a Blanca, como nosotros. Yo tengo fe que ella va a venir conmigo. De haber sabido que ibas a estar aquí, hubiera venido más tarde. Ramón, yo haría cualquier cosa porque me perdonaras. Porque dejes de odiarme. Yo no te odio. Entonces no te vayas. ¿Sabes qué? Creo que es mala idea que esté aquí contigo. Mejor voy a ver a doña Tita. Ramón. ¿Por qué no mejor vas con Jorge? Creo que él te sabe consolar mejor que yo. Doña Tita. Ramón. ¿Cómo está? Pues igual que todos, hijo. Ayúdame a rezar. Sí, claro. Es que entiéndame, por favor. Se la pudieron haber llevado. Por favor, ayúdeme. Tranquila, aquí no se ha perdido nunca ningún niño. Tenemos un 23 en el 422. Es una niña con short azul marino y camisa. Bueno. ¿Eduardo? ¿Puedo hablar con Eduardo? No, señorita, está equivocada. Así que por favor deje de molestar y seguir llamando.
¡Sofía! Es urgente que estos documentos lleguen a la empresa china. Ah, y mándales un mail diciéndoles que el contrato va en camino. Eduardo. Eduardo. Espérame, Eduardo. ¿Qué quieres? Es que tienes que confiar en la palabra de tu madre. Mamá, la palabra se gana. A ver, dame un segundo. Mariana, ¿qué quieres? ¡Eduardo! ¡Ay, Eduardo! ¡Dios mío! ¿Ya te avisó la inútil de Victoria lo que pasó? ¿De qué? Victoria San Marino perdió a Sofía. ¿Qué? Sí, mi amor. Nuestra hija está desaparecida.